tal? Muy buen día, bienvenido a esta sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. El día de hoy vamos a platicar con Carlos Olson, quien es diputado local del Partido Acción Nacional, a quien le doy la bienvenida. Diputado, buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Pedro, muchas gracias por invitarnos aquí a tiempo. Muy contento siempre estar aquí, ya un noticiero de tradición chihuahuense. ¿Cómo andan las cosas? Muy bien. Mucho movidas. trabajo, ¿no? Ya andan cerrando la legislatura, ¿no? Ya andamos cerrando las legislaturas y sacando temas que se quedaron ahí pendientes y pues hemos estado muy activos en dos temas, pero últimamente muy activos en un tema que va a ser muy benéfico para Chihuahua, un tema que ya mucha gente lo trabaja, pero pues no hemos conceptualizado el tema, y estamos hablando del tema de economía circular. Vamos a votar la primera ley de economía circular para el estado de Chihuahua, lo cual va a ser un gran avance. Y el otro tema, un tema polémico que también se va a votar el próximo 12 de octubre, que es el tema de la ley... 12 de agosto, ¿no? 12 de agosto, perdón, de la ley vicaria, ¿no? En cuanto al primer tema, muy contento porque economía circular, pero es un concepto que a lo mejor es novedoso como concepto, pero realmente economía circular ya se hace en muchas partes. Lo hace desde el restaurantero que antes desechaba los aceites o las grasas en los drenajes, pues de repente llegó alguien y le dijo, oye, no lo eches, dámelo, yo me lo llevo, a mí me sirve. O desde el taller mecánico que también tiraba el aceite y tenía un impacto ambiental, pues de repente llegó alguien y dijo, oye, no lo tires, a mí me sirve, dámelo, ¿no? Incluso hoy hasta lo venden. Hasta las llantas, ¿no? Hasta las famosas llantas, ¿no? Las famosas llantas que eran un problema en los rellenos sanitarios, pues de repente alguien se dio cuenta, oye, ese material a mí me sirve para otro proceso. Al final nos dimos cuenta que economía circular nos dimos cuenta que en este tema estábamos tirando recursos al medio ambiente. Recursos que impactan de manera negativa al medio ambiente, pero que son recursos que son valiosos y que tienen un valor. Y en ese sentido que sí quisimos legislar en economía circular para empezar a conceptualizar el tema de economía circular, empezar a valorizar los recursos que estamos desechando, empezar a ver temas de conectividad de empresas que desechan recursos y que esos recursos son importantes para otras empresas y poder dar este dinamismo, como lo dice la ley, o más bien el nombre, que es darle una circularidad a los recursos y que no se desechen y que sepan que es un tema que no solamente le da un valor a los recursos, sino también pues da un impacto positivo al medio ambiente. ¿Qué aspectos destacaría usted de esta ley, diputado? ¿Se va a crear un padrón o cómo va a estar ahí el asunto? De los asuntos que yo destaco muy importantes es empezar a hablar ya de ley circular. Empezamos a hablar ya de las grandes industrias, empezamos a hablar ya de la cuantificación de los recursos que se están desechando en los rellenos sanitarios, empezar a empadronar empresas que desechan recursos para poder establecer bases de datos para que otras empresas puedan reutilizar esos recursos. Estamos hablando de establecimientos de consejos municipales de salud para empezar a hacer política pública en el tema de economía circular. Uno de los temas también muy importantes es empezar a monetizar cuánto estamos detonando en materia económica en el uso de la economía circular, porque hoy por hoy no lo podemos cuantificar, y esa es una inversión, son empleos verdes, también este es un concepto nuevo, Pedro, el tema de empleos verdes, ¿no? Oye, ¿cuántos empleos en una cadena de economía circular se están generando y que tiene un impacto positivo? Empezar a hablar de cómo estamos impactando al medio ambiente en cuanto a los bonos de carbono, incluso para poder tener mecanismos más claros para acceder a estos financiamientos de bonos de carbono. Estamos hablando de poder que las empresas de una manera voluntaria empiecen
a certificarse en temas de economía circular. Hoy una empresa de manera voluntaria va a presentar un plan de economía circular y pues se podrá certificar en economía circular y eso será un valor agregado para la empresa. Porque tengo entendido también que hay incentivos fiscales, ¿no? Buscan generar incentivos fiscales. Habla de incentivos fiscales donde el gobierno podrá dar para que las empresas puedan establecer planes de economía circular, para que busquen la certificación. Habla de organismos certificadores, de sujetos obligados, de organismos operadores. En este caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología será la Secretaría rectora en la materia, pero sin embargo no es ajena a que otras secretarías empiecen a hacer programas en la materia, como por ejemplo la Secretaría del Trabajo empezar a conceptualizar el tema de los empleos verdes, la Secretaría de Economía empezar a monetizar cuántos recursos estamos desechando y cuántos recursos estamos reutilizando y cómo está impactando en la economía del Estado. El tema ecológico, cuánto estamos dejando de impactar en el medio ambiente. Y lo más importante es empezar a estimular mecanismos de conectividad de empresas. No voy a dar nombres, ¿no? Pero por ejemplo, una empresa en Chihuahua que desecha mucha agua tratada pues el drenaje, a los arroyos de Chihuahua, principalmente a Chuisca, pues esa agua tratada que tiene ciertas características le es útil para una empresa que tiene de vecina, ¿no? Pero no hay incentivos para poder hacer esa conectividad, para que haya un reuso de esa agua, que en vez de que se deseche al canal. Cosas como esas vamos a empezar a incentivar en el tema, ¿no? Hay temas donde muchas empresas desechan dióxido de carbono, pero que ese dióxido de carbono a lo mejor son útiles para otras empresas, entonces, pero al final, por falta de inversión o falta de monetización, pues para eso también van a entrar los estímulos fiscales. Pero bueno, este es el primer paso, ¿no? La aprobación de la ley el próximo martes, ¿no? Si no fue la memoria, 12 de agosto, pero pues va a faltar mucho trabajo que recorrer, ¿no? Hay que crear un consejo y varias cosas. Sí, no, al final esta es la ley, es un concepto, es un marco normativo macro. Ya el Ejecutivo tendrá que establecer los reglamentos. Es una ley que va a entrar en vigor a los 180 días después de su publicación y luego el Ejecutivo tendrá que hacer los reglamentos, los programas de política pública en economía circular y estos programas pues ya se tendrán que poner a disposición de la población. Pues a ver qué es lo que pasa con esta ley. Otra situación que se está debatiendo, diputado, incluso hoy usted mismo ofreció una conferencia de prensa, pues es esto sobre la ley vicaria. ¿Qué impacto tendría en Chihuahua una legislación que se está planteando? Mira, pero yo quiero tocar este tema con mucha responsabilidad porque a un servidor se le ha tachado de misógino, de machista, porque a veces lo que se ha tratado de vender en la opinión pública es que el tema de la ley vicaria es un tema que va en contra de la mujer. Yo creo que todos estamos en contra de cualquier tipo de violencia, claro, y más hacia las mujeres o más hacia los grupos vulnerables. El tema que cuando uno empieza a estudiar el concepto de violencia vicaria, te vas dando cuenta que la víctima no es la mujer, sino son los menores. Y ahí entra un interés mayor, que es el interés superior de la niñez, de las niñas y niños y adolescentes. ¿Por qué, Pedro? Yo te puedo asegurar que tú le puedes preguntar a mucha gente si sabe o conoce qué es la ley vicaria, no lo saben. Y lo voy a poner en contexto. Originalmente lo que se trató de impulsar en el tema de la ley vicaria era que si un hombre le hace daño a un hijo o hija para vengarse de su pareja o de su expareja, se tipifique como violencia de género y sea penalizada con cárcel. Eso originalmente así se había planteado. La Suprema Corte de Justicia dijo, no, espérate. La violencia tanto se puede ejercer de un lado como del otro lado y aquí es un tema donde se tiene que cuidar el interés superior de la niñez. En ese sentido, aquí en Chihuahua lo que se está haciendo o lo que se
aprobó en la Comisión de Justicia fue un dictamen en el cual yo voté en contra. ¿Y por qué voté en contra? Porque lo que se quiere es visibilizar una violencia de género hacia la mujer cuando tú le haces daño al menor. Entonces yo me pongo a pensar, oye, espérame, vas a visibilizar una violencia hacia un tercero cuando de la víctima principal ni siquiera la tocas, ni siquiera hablas de ello. Y para los que nos están viendo, yo lo pongo en este contexto, los que somos padres de familia, madres de familia, yo les pregunto, si alguien se atreve a hacerle daño a tu hija o a tu hijo para vengarte de ti, yo estoy seguro que lo último que piensas es en ti. Lo primero que piensas es en cómo reparar el daño físico que le hicieron a tu hijo o el daño psicológico, y que pague con todo el peso de la ley aquella persona que se atrevió a ponerle un dedo a tu hijo. Eso es lo que se trata de la violencia vicaria. Entonces, al final, lo que estamos dejando en segundo término es a la principal víctima, que son los niños. Y sobre todo, Pedro, que en Chihuahua hemos faltado a la legislación en materia familiar, porque no dudo que haya casos en los juzgados familiares que de repente, sin una objetividad o con falta de herramientas en la ley, se den injusticias en cuanto a la custodia de los hijos. Pues en automático, ¿no? El Código Civil dice que en automático, menor de 12 años a la mamá. Eso lo dice en automático el Código Civil. Cuando vienen los problemas, pues hay muchas lagunas ahí. Porque también, Pedro, no hemos legislado en alienación parental. La ley vicaria, en todas las leyes vicarias que se han aprobado en todo el país, ninguna habla del acompañamiento psicológico, de la reparación física del niño, de la reparación económica del niño. No habla nada de eso. En cambio, en el tema de alienación parental, pues sí habla del tema del acompañamiento psicológico, de la reparación del daño físico, de la reparación del daño económico, patrimonial del niño, porque al final lo que tenemos que cuidar es el interior superior de la niñez. Es triste cuando el padre y la madre se pelean, se divorcian, el que paga los platos rotos son los hijos, eso lo sabemos. Pero más triste es cuando tratas de utilizar a tus hijos para ponerlos en contra de tu expareja. Y esto hay que decirlo con todas las letras, tanto puede suceder de un lado como del otro. Entonces tenemos que ser como legisladores un tema objetivo y no inclinar la balanza hacia un lado cuando legislemos. Porque hoy por hoy, si se llega a aprobar esta ley, pues imagínate que al final no estamos viendo un derecho de los niños. El derecho de convivir con los niños no es el derecho tuyo como padre y no es el derecho de la madre. El derecho es del niño de convivir tanto con su madre como con su padre. Y estamos quitando ese derecho al aprobar esta ley, porque al final vamos a estar inclinando la balanza. Y antes de llegar a un tema de ley vicaria, que tendría que ser para ambos lados, no nomás para un lado, porque también esto es discriminatorio. Como viene el dictamen, viene exclusivamente para mujeres. Así es. Entonces, en este sentido, nos falta mucha legislación en tema de violencia intrafamiliar. No hay legislación en el tema de alienación parental y queremos entrar a visibilizar una violencia de un tercero a través de una víctima principal. En síntesis, estamos utilizando a los niños como objetos, como instrumentos, los estamos cosificando. Y creo que ahí sí estamos violentando tanto la Constitución de Chihuahua, cuando habla del interés superior de la niñez, como los derechos universales de las niñas y niños y adolescentes, no solamente en México, sino en el mundo. Y en ese sentido yo he hablado, yo no es un tema de ponerme a favor del hombre o ponerme a favor de la mujer, no, es un tema de velar por lo que más importancia tenemos que tener como sociedad, que son nuestras niñas y nuestros niños. Tenemos que cuidar todo su entorno, cuidar todos sus derechos y sobre todo, si se llega a hacer un daño físico, psicológico, lo que tenemos que buscar, primero, la penalidad a quien abuse o utilice
un niño como objeto de instrumento para hacer daño a una tercera persona. Segundo, la reparación del daño de ese niño para que pueda crecer de una manera sana y no pueda tener en el futuro algún problema psicológico o un problema de inaptibilidad ante una sociedad por un sufrimiento que nunca se le puso atención. Ese es el tema. Y la verdad me da tristeza que estos grupos feministas a un servidor lo estén difamando en las redes sociales sin argumentos, solamente con ofensas, cuando al final lo único que estamos velando es por el interés de las niñas y los niños. Voy a poner un ejemplo también. ¿Qué pasaría si se llega a legislar en este tema y luego de repente hay un daño del niño o una violencia vicaria, como dicen, de una hermana a su hermana a través de su hijo, del hijo de una de ellas? ¿O qué pasaría si hay violencia de la abuela hacia el nieto? O en esos casos, ¿qué? Por eso te digo. Parece que solamente el hombre pudiera cometer este tipo de violencia, ¿no? De acuerdo con esta legislación. Totalmente. Como bien. Nomás el hombre es el que puede cometer esta violencia, pregunto yo. Entonces, ese no es el tema. El tema es cuidar a los menores, no inclinar legislativamente la balanza hacia un lado y poder legislar con perspectiva de infancia. Advierto entonces, diputado, que esta ley no ayudaría a la solución del conflicto. Sabemos que al final de cuentas la violencia vicaria, como se quiere tipificar, pues proviene de un conflicto de una pareja, pero pues al no tener condiciones tal vez justas de convivencia, pues esto podría empeorar la situación, ¿no? En vez de buscar un sano arreglo. Sí, porque al final, vuelvo a repetir, el derecho de convivir es del niño, tanto con su padre como con su madre, y con esto estaríamos inclinando la balanza para que al final se le quite la custodia o inclusive la convivencia a los padres de familia. ¿Y el daño a quién se hace? Principalmente al niño. Entonces, no se pueden utilizar a los niños como objeto de instrumento para poderte vengar de tu pareja, tu expareja. Al contrario, tenemos que cuidar que en un proceso de pleito entre los adultos sea el que menos dañado sea el niño. Y ese es mi interés y es lo que he tratado de poderle transmitir a mis compañeros legisladores. Y ¿sabes qué, Pedro? Este foro que hicimos, y de lo cual estoy sorprendido, es que dijera, híjola, pues se van a dejar venir todas las mujeres en mi contra. No, las que me han estado pidiendo más, que no me raje, que siga adelante, son las mujeres. Tú puedes ver mis redes sociales y la mayoría de los comentarios son las mujeres que les interesa y les importan sus hijos. ¿Sí? Hoy en el foro el 60% del auditorio eran mujeres que tienen hijos, abuelas que tienen nietos y que saben que si legislaran este tema pues les va a perjudicar a sus hijos en un futuro. Hoy por hoy ya al hombre se le ve como un previolador, un pregolpeador, un premachete, ya está prejuzgado el hombre. Entonces, ¿qué vamos a querer para nuestro futuro? ¿Ir confrontando al hombre con la mujer? No, ese es el error que hemos tenido como gobierno y por eso hemos debilitado a la familia en vez de fortalecerla, porque no hemos hecho política pública para fortalecer la familia. Lo que hemos hecho es política pública para dividir a la familia. Y la principal manera de dividir a la familia es confrontar al hombre con la mujer. Entonces creo que ese sí ha sido el error de tener un tema de debilitar las familias y por consiguiente se ha debilitado nuestra sociedad. Y yo lo veo en mi distrito. Mi distrito es un distrito que sufre mucha violencia intrafamiliar. Allá mucha gente está juntada o casada por segunda vez o conviviendo por segunda vez, y están los hijos del padre y los hijos del primer matrimonio y los hijos del primer matrimonio de ambos se juntan, y cuando hay problemas la violencia es de ambos lados hacia los menores.
Es un tema que yo creo que se tiene que estudiar más, se tiene que profundizar más para no cometer errores y sobre todo ver la experiencia en otros países donde ya se legisló en la materia, qué consecuencias se está viendo. Pues aquí mismo, ¿no? En Jalisco hay un debate muy importante sobre eso. Sí, en Jalisco al final no se logró aprobar como estaba originalmente planteada, y lo que se aprobó pues es algo que realmente es muy difícil de aplicar para el juzgador. Y aquí en Chihuahua, yo repito, no podemos legislar en este tema si no hemos legislado en el tema de alineación parental y poder resolver y borrar las lagunas legales que hay en los temas de violencia familiar. ¿Cómo pinta el panorama para el 12 de agosto sobre la votación? Pues yo creo que va a ser una votación dividida. Yo espero que todos mis compañeros legisladores voten a conciencia. Este no es un tema de conservadores o progresistas, no es un tema de izquierda o derecha, es un tema en el cual tenemos que cuidar y velar más. Que si nos vamos a la lógica de cuáles son los grupos más vulnerables en el tema de violencia, son las niñas y los niños y adolescentes, por los cuales tiene que estar en primer término el interés superior de ellos. Pues algo más que agregar, diputado. Pues no, gracias, pero decirte que al final yo seguiré legislando con el mayor sentido común, defendiendo el orden natural de las cosas. Seguiré legislando a favor de la familia. Creo que si tenemos familias fuertes vamos a tener una sociedad fuerte. Si tenemos familias débiles vamos a tener una sociedad débil, y tenemos que hacer política con perspectiva de familia, y hoy por hoy también ya tenemos que empezar a hacer política con perspectiva de infancia. Pues muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias. Y agradezco de nueva cuenta a Carlos Olson, quien es diputado del Partido Acción Nacional, al habernos acompañado en este espacio. Ya lo sabe, síganos a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y nosotros nos vemos hasta la próxima.